El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Dentro de los programas que tenemos, hay uno que se llama la Lección Divina, que es un método muy antiguo de la Iglesia, que nos lleva a un encuentro personal con Dios a través de la palabra. De hecho, la definición, que es la Lección Divina, lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Muchos queremos cambiar, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Y hay personas que de tanto convivir nos van marcando y marcan pues nuestra conducta, ¿no? Las mamás están muy conscientes de ello y se preocupan de las amistades de sus hijos. Esta amistad no te conviene porque sabemos la influencia que pueden ser. Dentro de la Lección Divina tiene 6 pasos. Es la invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación con la palabra, oración con la palabra, contemplación y compromiso. Y en el primer paso, que es la invocación, es aprender a dejar actuar al Espíritu Santo. Son 6 pasos y nada más voy a mencionar el cuarto. El primero es fe y apertura, el segundo es pureza de corazón, tercero desprendimiento y el cuarto, que es en el que estoy en los programas de la lección, que es la oración. Como es un proceso tan complejo y tan hermoso la oración, pues me quise meter directamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la 4ª parte. Y hemos aprendido muchos aspectos de la oración. Hasta ahorita llevamos 6 o 7 puntos muy interesantes. Primero, ¿qué es la oración? Saber que Dios habla. Segundo, yo escucho. ¿Para qué escucho? Para que haya una conversión. Entonces, Dios habla, saber que Dios habla, yo escucho para cambiar, ¿sí? Obedezco, o sea, escucho para cambiar, obedezco, cuestiono porque no estoy completamente a veces de acuerdo, pero termino sometiéndome. Todos esos elementos son importantes dentro de la oración. Pero hoy se nos presenta un elemento muy interesante, que es lo que nos presenta la primera lectura. En la primera lectura nos encontramos con una mujer ya grande, de edad, estéril, Ana, casada con su esposo Elcaná. Y obviamente, como toda mujer casada, pues quiere tener hijos. Más obviamente en las condiciones del pueblo judío, donde se veía que una de las bendiciones o promesas de Dios para el pueblo elegido era la tierra y la descendencia. Entonces, tener hijos era un signo de bendición. No tener hijos pues era visto como algo muy malo, muy, muy malo, ¿no? Entonces, obviamente esta mujer pues quería tener hijos, no podía. Muy simpático Elcaná. Se me hace muy, muy interesante las palabras que le dice a Ana en el texto de ayer, lunes, cuando Ana pues está toda triste, toda acongojada porque no puede tener hijos. Imagínense, ya grande, ¿cuántos años serán de casados? Y Elcaná le dice: hey mujer, que mi amor por ti
no es más grande que el de 10 hijos. No es más grande. Así, oye, qué seguridad de hombre, ¿eh? Qué seguridad, así como para decir, mire, qué bárbaro, pues oye, yo valgo más que 10 hijos, el amor de 10 hijos. Yo quisiera, ¿qué mujer ha descubierto en su hombre? Que quién sabe si se dé, creo que sí, sí se da, pero bueno, es interesante. Y vemos la escena en el día de hoy de Ana. Ana va al templo, continuamente va a estar orando. Aquí el planteamiento que vamos a aprender sobre la oración es: yo pido, y muchas veces las cosas que yo pido no se me conceden. Cuando estábamos viendo lo de la oración, uno de los elementos interesantes que habíamos analizado es el agradecimiento. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos menciona 2 momentos en la vida de oración de Jesús, muy característicos. Son 2 momentos en donde habla, o sea, expresa con palabras en forma audible para los demás su acción de gracias. 2 momentos específicos. Uno de ellos cuando Jesús dice: te doy gracias, Padre del cielo, porque le has revelado las cosas, le has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has querido revelar a los... Te doy gracias porque así te ha parecido bien. Un signo de acción de gracias. El otro, muy interesante, también es cuando resucita o va a resucitar a Lázaro. Si ustedes se acuerdan, ese pasaje, cuando va a la tumba y hace esta oración: te doy gracias, Señor, porque yo sé que siempre me escuchas. Y dicho esto para que estos crean que tú me has enviado. Entonces la acción de gracias de Jesús siempre se da, nada más que ahí en esos 2 momentos lo hace palpable, lo hace audible a los demás. La pregunta es: ¿por qué Jesús, su oración, siempre es escuchada? Ese es el cuestionamiento. ¿Por qué la oración de Jesús? Él lo dice: yo sé que siempre me escuchas. Ah, pues muy fácil, porque Él es Dios. No, porque Él viene a enseñarnos cómo orar. Se hace hombre para enseñarnos cómo tiene que ser nuestra oración. Y nuestra oración siempre va a ser escuchada siempre y cuando vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, al proyecto de Dios. Y esa es la parte más importante. Jesús tiene la certeza porque sabe qué es lo que quiere Dios. Y Él pide solamente aquello que sea de acuerdo a su voluntad. El problema con nosotros, que pedimos muchas cosas, que a veces no nos preocupamos o no nos interesa saber si es voluntad de Dios. Es mi voluntad, yo quiero tener un hijo y ya. Yo le pido a Dios tener un hijo. Y si no, me monto en mi macho y busco la manera porque yo quiero tener un hijo. Y sabemos de casos muy, muy drásticos en donde se ha llegado hasta rentar un útero para poder tener hijos. Y esto es horrible, ¿eh? Porque ¿qué fregados tiene que ver ahí la voluntad de Dios con que tú, aferrada a tener? Es algo bueno tener hijos, pero aquí yo quiero tener hijos. Y el último caso que yo supe de una mujer que rentó su útero para que un matrimonio pudiera tener hijos, pero le salió el chiste en trillizos. En lugar de 1 son 3. Pues este matrimonio quiere que la mujer aborte a 2 para que su hijo nazca bien. Y la señora no quiere, pues le están demandando. La están demandando. O sea, ¿hasta dónde llega la estupidez del ser humano? El egoísmo. Y obviamente esto es muy gráfico, pero muchos de nosotros pedimos para que se haga mi proyecto, mi voluntad. Y muchas de las cosas que pedimos no es que sean malas. Oye, que me sane, pues es bueno. Que mi hijo se convierta, es bueno. Que tengamos un buen trabajo, es bueno. Que pueda tener hijos, es bueno. Pero desgraciadamente la mayoría de las veces lo que nos está moviendo más a nosotros es el deseo, es la necesidad, es mi voluntad. Y no desde la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos aprender entonces en esta oración de mi querida Ana? Algo maravilloso. Nos refiere Ana, que es una mujer que va
al templo. ¿Qué es lo que hacía Ana siempre en el templo? Orar. ¿Sí? Y oraba y oraba. Déjenme leerles la situación de Ana con el Caná en el texto de ayer, de Samuel 1:1 al 8. Se los leo para entrar en materia. Había un hombre en Ramá, de la tribu de Efraín, llamado el Caná, que tenía 2 mujeres. Ay, casi nada. Sí. Dices, los hombres no pueden con una y aquí con 2, ¿no? Y el rey David tenía 600, imagínense. Pero bueno, Ana y Peniná. Peniná tenía hijos, Ana no los tenía. Todos los años el Caná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Ahí vivían los 2 hijos de Elí, Jofní y Pinjas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecían su sacrificio, el Caná daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte. Pero a Ana le daba una porción selecta, porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad. Imagínense, dice un refrán, mujeres juntas, ni disjuntas. Y luego, aparte de que se estén burlando porque no puedes tener hijos, ¿cómo estará la pobre Ana? O sea, le está restregando en su cara que ella no ha sido bendecida por Dios. Al contrario, es una maldita. Dios no la quiso bendecir. Entonces esta mujer vive y ya es una mujer grande. Entonces quiere decir que son años de estarle pidiendo a Dios un hijo. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes le han pedido a Dios cosas? Pero para ustedes, porque eso es lo que necesitamos. ¿Es malo pedirle a Dios eso? No. El problema es que nuestra petición es incompleta. Bueno, vamos a aprender. Dice, Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad. Y esto sucedía año tras año. Y ustedes se quejan que no aguantan a la suegra. Pero bueno, cuando subían a la casa del Señor, Peniná la humillaba y mortificaba. Y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Luego las palabras tiernas se me hacen simpáticas del Caná. Una vez el Caná le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo? Qué humildito, ¿no? ¿Sí? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Uy, esto se llama seguridad, confianza, qué bárbaro. Imagínate llegar y decirle, un hombre a su mujer, yo valgo más que todos tus hijos. Y la mujer por dentro, sí, cómo no. Bueno, eso sería interesante. Vámonos entonces a la oración de Ana, es hermosísima. Y aquí nos va a permitir poder entender la gran diferencia que tenemos que hacer a partir de ahora en nuestra oración. Dice, llena de amargura y con muchas lágrimas. Bueno, en aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar delante del Señor. O sea, acuérdense que fueron al templo, cada año iban al templo. Entonces, Peniná ya le había puesto como chancla vieja y el Caná le acababa de decir, oye, que mi amor por ti no vale más que el de 10 hijos. Y entonces esta mujer tomó la comida ritual en el sacrificio, en la oración. Dice, se levantó y se puso a orar ante el Señor, llena de amargura y con muchas lágrimas. Esto es una de las actitudes clásicas cuando no tenemos lo que queremos, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo es el niño que pide algo y que no se le da. ¿Qué es lo que hace? Su berrinchito. Yo me pregunto, ¿qué diferencia hay de un niño caprichoso a nosotros cuando no obtenemos lo que queremos? Si no me lo da aquí, lo busco por otro lado, pero lo que quiero, lo quiero. Y me monto en mi macho. Y a veces es que yo me quiero sanar, yo quiero estar sano. Y ya le pedí a Dios, si no me lo concede, es que me hicieron brujería y voy a que me hagan una limpia. Voy a que me hagan esto. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Nos montamos en nuestro macho y hacemos lo que queremos. Bueno, aquí viene la clave para que mi oración se vuelva como la oración de Jesús.
¿Cuál es? Señor de los ejércitos, está haciendo esta oración Ana. Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. ¿Cuál es la oración de Ana? Antes había sido quiero tener un hijo, ahora quiero tener un hijo para gloria tuya. Entonces esa es la gran diferencia de la oración de petición. Señor, yo te pido, pero ahora te pido, si es para tu gloria, si es para tu proyecto, si es para la salvación de mi alma o las almas que me has encomendado. Entonces en ese momento estoy presentando mi necesidad, pero antepongo la voluntad de Dios, antepongo, Señor, si tú me lo das, que sea para esto. La pregunta es, de todo lo que pedimos, ¿cuánto es para la gloria de Dios? ¿Cuánto es pensando en lo que Dios me ha encomendado como esposo, como esposa, como madre, como padre, como amigo, como hijo? De lo que estoy pidiendo, ¿cuánto de todo eso tiene la intención de que sea para la gloria de Dios? Aquí esta mujer está diciendo, te consagro a mi hijo. O sea, ya no va a ser mi hijo, ya no es mi hijo, es tuyo. O sea, yo solamente lo voy a tener. Y Ana cumple, lo vamos a ver más adelante. Porque Ana, ya de que su hijo está más o menos grandecito, niño, va y se lo entrega al sacerdote Elí. Se lo entregó completamente. Entonces vean la gran diferencia con lo que yo les decía. ¿Por qué la oración de Jesús siempre es escuchada? Porque Él siempre pide de acuerdo a la voluntad del Padre. Nosotros a veces es difícil saber si lo que estoy pidiendo es de Dios o no es de Dios, ¿sí o no? Siempre está, ¿será melón, será sandía? ¿Qué será? ¿Será esto lo que Dios quiere? Pero cuando yo ya le pido y con la intención de darle la gloria, Señor, si esto es, y si tú me lo concedes, voy a ponerlo a tu servicio, voy a ponerlo para darte gloria, Entonces, ahí es donde ya empieza un discernimiento en mi oración. Lo que estoy pidiendo, ¿se puede aplicar para la gloria de Dios? ¿Se puede aplicar para el servicio de mis hermanos? ¿Se puede aplicar para la salvación de las almas? ¿O es solamente lo que yo quiero? Y ahí es donde dices, ups, como que mi oración ha sido muy pobre, mi oración ha sido sin sentido, egoísta. Pero cuando la oración tiene la trascendencia, la petición que yo hago, y medito, ok, esto que estoy pidiendo, ¿cómo sirve? ¿O cómo puede servir? ¿O cómo puedo ponerla al servicio de la obra de Dios, del reino de Dios? Ahí es donde entonces aprendemos una nueva forma de orar. Y esto no es que sea nuevo, o sea, lo descubro o lo descubrimos, y esto nos ayuda a crecer en nuestra oración. Fíjense, cuando Ana hace esta consagración de algo que todavía no tiene, cuando hace esta búsqueda de la voluntad, o sea, no va a ser mío, va a ser tuyo, la actitud de Ana cambia y se da un cambio en ella increíble. Pero todavía ella está haciendo oración, dice, sacerdote Elí, que estaba ahí sentado a la puerta, y Ana pues estaba todavía en su oración, ¿no? Prolongando su oración. Y Elí, al mirar mover los labios, pero no oía su voz, pensando que estaba bien borrachita, ebria, le dijo, has bebido mucho, sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. Pero Ana le respondió, no, Señor, soy una mujer atribulada, no he bebido ni vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando, movida por mi dolor y mi pena. Entonces, fíjense, la oración muchas veces nos mueve el dolor, nos mueve la pena, la amargura, las lágrimas. Es la actitud de Ana. Pero la diferencia que ella aprendió en ese momento es aprender a pedir que forme parte lo que yo le pido de la obra de Dios. ¿Y cuál es la actitud? ¿Qué es lo que sucede después? Entonces Elí le dijo, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó, ojalá se cumpla. La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido y comió y bebió. Su rostro no era ya el mismo de antes, no había recibido nada,
¿Qué fue lo que cambió? Su actitud ante su petición. Ya no es lo que quiero es para ti. Lo que pido es para tu gloria. Lo que estoy buscando es hacer tu voluntad. Y esto cambió completamente la vida de Ana. Dice, su rostro ya no era el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, que quiere decir, al Señor se lo pedí. Y ella cumplió su palabra. Le prometió a su hijo a Dios. Creo que el planteamiento de nuestra oración tiene que hacerse ahora desde esta realidad. ¿Soy egoísta en mi oración de petición? ¿O estoy consciente que mi oración forma parte de algo más grande? Hacer la obra de Dios, participar en esa obra. Sé que es el ideal, de esto se trata, es el ideal, que lo logremos, pero tampoco hay que conformarnos con que, bueno, pues no lo voy a... No, es crecer en esa oración, es madurar. Y si caemos, nos confesamos, nos levantamos y seguimos. Pero ya tenemos una herramienta poderosa a la hora de hacer nuestra oración de petición. Que esto nos abra una nueva forma de relacionarnos en nuestra oración con el Señor, que es precisamente la acción que Jesús viene a darnos. El Señor se manifiesta siempre. Él tiene la autoridad, y una autoridad que le permite expulsar demonios, sanar enfermos. Y el mismo pueblo lo reconoce. Oye, ¿de dónde le viene a esta autoridad? La autoridad le viene, el poder le viene de hacer la voluntad de Dios. Nada más. Muchos pensamos que Jesús tiene el poder porque es Dios. Él se hace hombre como nosotros. Pero nos enseña que al buscar la voluntad de Dios le viene poder. Pero no es un poder para Él, no es un poder para darse a notar, no es un poder para que lo aplaudan, no es un poder para, hey, miren qué bien yo lo hago las cosas, no, es un poder para cumplir la voluntad de Dios. Imagínate que Dios te diera un poder, no sé, o un don, para que no se oiga así un don, sanación, don de conocimiento de Dios o de discernimiento, cualquier don maravilloso. A veces dones sobrenaturales o dones naturales. Una familia, un esposo, una esposa, unos hijos, un cuerpo. ¿Qué has hecho con esos dones? Son dones para que se cumpla la voluntad de Dios en ti y en tus seres queridos. Desgraciadamente no ha sido así, pero nunca se es demasiado grande o nunca es demasiado tarde. Para empezar, no importa la edad que tengamos y no importa lo bajo que hayamos caído, se puede empezar. Eso es lo hermoso de nuestra relación con Dios. Con Dios siempre hay un principio, un nuevo día, donde otros te cierran las puertas por tus errores, por tus pecados, donde otros te abandonan, donde otros no creen en ti, te juzgan, a veces en forma injusta, otras veces en forma justa, no lo sé, pero en Dios siempre hay eso. Jesús hace milagros, tiene autoridad, porque Él cumple y busca hacer la voluntad de Dios. Ojalá que los dones naturales que tienes y que Dios te ha concedido, los sepamos poner al servicio de Dios, para que cuando se manifiesten esos dones sobrenaturales, también sean para darle gloria a Dios y no darte gloria a ti o satisfacerte a ti mismo. Pidámosle a Dios que en su infinito amor y misericordia Él nos siga manifestando la revelación de su palabra, el entendimiento maravilloso de su misterio, y que nosotros estemos abiertos
a construir con nuestra vida, con lo que necesitamos, porque somos personas necesitadas, esa es nuestra condición. No podemos existir por nosotros mismos, necesitamos del aire, de la comida, de la familia, del amor, del trabajo, de la ropa, necesitamos todo. Tener cuidado, porque esto se puede volver el centro de nuestras vidas y hacer a un lado a Dios. Yo creo que la enseñanza que nos deja hoy la palabra de Dios es de una riqueza y de una madurez a la que tenemos que aspirar. Presento pues a Dios nuestro Señor las intenciones de cada uno de ustedes y de todas las personas que nos han pedido oración.